los tiempos del Antiguo Testamento, Dios les dio a los hombres los 10 mandamientos. Les dio profetas y maestros y les dio reyes buenos. Dios estaba trabajando del lado del hombre, pero en cada situación el hombre fracasó al no glorificar a Dios. Ahora Dios está trabajando de su lado. Él tiene a su Hijo, el hombre Cristo Jesús, como dice la palabra, a su diestra. Este hombre glorificó a Dios en todo lo que hizo. Ahora Dios lo ha glorificado y Dios está trabajando a través de Cristo para bendecirnos. Todo en la gran salvación de Dios lo recibimos a través del Cristo glorificado. Esta es la clase número 12. El cielo es real. Hoy con este título, Cristo vive en mí. Esta gran salvación tiene dos aspectos que se pueden expresar en dos declaraciones. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Es maravilloso saber que Dios me ama con todo su corazón y que me ha aceptado porque estoy en Cristo. Mi problema es este: ¿cómo puedo vivir la vida cristiana? La respuesta es sencilla: en mí mismo no puedo vivir la vida cristiana. Solo hay una persona que puede vivir la vida cristiana y ese es el mismo Cristo. Él es perfecto en su caminar, en su hablar, en su pensar, en todo. El Señor sabe que le amamos. El Señor sabe que deseamos amarle. También sabe que no podemos vivir la vida cristiana, así que viene a vivirla en nosotros. Llegar a ser cristiano no es asunto de ser religioso o de intentar comportarse como debe comportarse un cristiano. Llegar a ser cristiano es recibir a una persona. Recibir a la persona más maravillosa del universo. Un cristiano es una persona en quien vive Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús prometió volver a sus discípulos. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que los dejaría, estaban tristes, pero Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, porque estará en vosotros. Esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. La vida que da el Espíritu de Dios es una vida que llena por completo. Y la venida del Espíritu Santo mostraría que Jesús mismo había vuelto en otra forma. Juan capítulo 14, verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos por lo menos 10 veces. Se les aparecía, hablaba con ellos y luego desaparecía. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba acostumbrando a los creyentes a la verdad de que Él existía en otra forma diferente. Era el mismo Jesús a quien conocían y amaban, pero ahora era el Cristo glorificado, con un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Después Jesús regresó al cielo. 10 días después, en el día de Pentecostés, los discípulos estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo llegó del Cristo glorificado y llenó el aposento donde estaban todos sentados. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Los discípulos sabían que habían sucedido dos cosas. Sabían que Jesucristo, el que habían conocido y amado, había sido glorificado y exaltado al cielo. Este es el primer punto. Y el segundo es que sabían que ellos estaban unidos al Cristo glorificado. Estaban en Cristo y Cristo estaba en ellos. Cristo les dijo a sus discípulos que realmente era mejor para ellos que Él se fuera para que pudiera enviarles al Espíritu Santo. ¿Por qué era mejor? Porque la venida del Espíritu Santo mostraba que el mismo Señor Jesús había regresado para morar en ellos. No era el Cristo terrenal que venía para estar con ellos, sino el Cristo glorificado que venía a vivir en ellos. Cuando Jesús entró a este mundo como hombre, dejó a un lado su gloria, sus privilegios como Dios. Pero cuando regresó al cielo, volvió a tomar todos sus privilegios como Dios.
Ahora es el hombre glorificado a la diestra del Padre con todo su poder, con toda su gloria. Jesús es el Dios hombre. Como un hombre glorificado, está en el cielo en un cuerpo real de carne y hueso, sentado a la diestra de Dios. En su forma terrenal, Cristo no podía estar con todos los creyentes a la misma vez. Y ahora no solo puede estar con nosotros, sino que puede vivir en nosotros. Cristo vive en cada creyente. Y esto significa que cada creyente puede tener a Cristo para sí mismo. Él está conmigo en todo momento, como mi amigo, siempre presente. Y con Él es suficiente. Le puedo hablar de mis problemas, de mis preocupaciones. Hay varias razones por las que Cristo vino a vivir en los creyentes. Cristo vino a vivir en mí, para que yo pudiera ser la persona que Dios desea que sea. En mí mismo nunca puedo vivir la vida cristiana, pero Cristo dice que vendrá a vivir en nosotros. Cristo vino a vivir en mí para traer gloria a sí mismo. Cristo demuestra su amor, su poder a través de nosotros. Y estamos aquí para glorificarlo, para demostrarles a otros que Él tiene el poder para cambiar vidas. Con tu testimonio, con tu vida transformada por el poder de Dios, tú puedes llegar a muchas personas. Y muchas personas pueden ir a los pies de Jesús, pueden conocerlo. Cristo vino a vivir en mí para llevar a cabo su obra aquí. Cuando Satanás incitó a hombres malos a matar a Cristo, pensaba que había puesto fin a la obra de Cristo aquí en la tierra. Pero estaba equivocado. Dios resucitó a Cristo de la muerte y lo exaltó al lugar más alto del cielo. Después Cristo regresó en el Espíritu para vivir en los corazones de los creyentes. Ahora cada creyente es una persona en quien vive Cristo. En lugar de tener que enfrentar a solo un Cristo en la tierra, Satanás ahora tiene que enfrentarse a millones de creyentes en quienes vive Cristo. Por eso Satanás quiere separarnos del amor de Dios. Por eso Satanás está utilizando a muchas personas en el mundo para que no tengamos un encuentro personal con Jesús, para que estemos divididos de Dios, para que estemos alejados de Él. Dios satisface todas nuestras necesidades al darnos a Cristo. Por ejemplo, si yo hiciera una lista de todas las cosas que me hacen falta para tener una vida que agrada a Dios, mi lista sería como esta. Necesito sabiduría. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser sabios a la hora de actuar? A la hora de responder a un conflicto, a la hora de tomar una decisión. Necesito amor. El amor de muchos, dice la palabra, que se enfriará. Necesito paz, necesito gozo, necesito fuerzas, necesito paciencia. En realidad mi lista tendría que ser más larga. Ni siquiera sé cuántas cosas podría necesitar, pero Dios conoce todas mis debilidades. Dios conoce todas mis necesidades. Dios me conoce. Aún conoce esa lista que yo no he pensado todavía. ¿Cómo satisface Dios todas mis necesidades espirituales? Lo hace al darme a Cristo para que viva en mí. Recibimos todo de Dios, pero lo recibimos a través de otra persona. Lo recibimos a través de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debemos darnos cuenta que tenemos todo en Cristo, sentado a la diestra de Dios. Al darnos a Cristo, Dios mismo nos ha dado todo lo que podemos necesitar. Y la palabra de Dios, en la carta de Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Cuando necesito sabiduría, debo pedírsela a Él. Él vive en mí y sabe exactamente qué debo hacer. Colosenses capítulo 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres sabiduría? Pídala a Dios. ¿Quieres fortaleza? Pídala a Dios. David dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27, versículo 1.
El que vive en mí es Dios. Y Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es mi fortaleza. Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo fácil para memorizar. Ese fortalece y ese 13 hace que memorizar el versículo sea más fácil. Cuando escuches Filipenses 4, 13, recuerda, enlázalo con fortalece. Fortalece y 13 tienen prácticamente la misma terminación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Rima y todo. Versículo para memorizar. ¿Quieres fortaleza? Pídela a Dios, como hizo David. Jehová es la fortaleza de mi vida. Cristo es mi amor. El amor es una persona. Jesús. Cristo es el que ama a todas las personas. Él vive ahora en mí. Él es mi amor. El amor de Cristo va más allá de cualquier amor que pudiéramos tener por nuestra propia cuenta. Tenemos como una descripción de cómo es el amor de Cristo en la primera carta de Corintios, capítulo 13. Te invito a que leas este capítulo, poniendo la palabra Cristo en cada lugar donde dice amor. Hazlo. Cristo es la fuente de amor. Cristo es amor. Cristo es mi amor. Cristo es mi paz. La Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Antes de dejar este mundo, Cristo les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Juan capítulo 14, verso 27. Él es mi paz. Como dice esa preciosa canción, ha quebrado todas mis cadenas. Echo toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí. Cristo es mi paz. O como cantaba nuestro querido Jaime Murrell, ya en el cielo. Él es nuestra paz. ¿Él es tu paz? Es la pregunta que te hago. ¿Cristo es tu paz? Cristo es mi gozo. La palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Algunas veces no podremos regocijarnos en nuestras circunstancias, pero siempre podemos regocijarnos en el Señor, en Cristo, en todo lo que hace por nosotros. Él es mi paciencia. En mí mismo no tengo mucha paciencia con otras personas, pero Cristo ha venido a vivir en mí y Él es mi paciencia. La Biblia dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, de Cristo para toda paciencia y toda longanimidad, es decir, grandeza de ánimo. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Todo lo que necesito en la vida cristiana está en Cristo. La pregunta es, ¿cómo obtengo esas cosas aquí? La respuesta es, las obtengo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que está en Cristo ahora está en mí. Todo lo que necesito está en Él. Todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Y Cristo está viviendo en mí por medio de su Espíritu. Cristo es la fuente, el gozo, la fortaleza de mi vida nueva. Yo vivo por fe en Él. Y Pablo, el apóstol, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. En mí mismo, yo soy débil, y estoy viviendo en un mundo pecador donde muchas cosas están en contra mía, pero tengo dos cosas grandes que están a favor mía. En mi espíritu estoy unido con Cristo donde Él está. ¿Y dónde está? A la diestra de Dios. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y cuando necesito ayuda, solo tengo que mirarlo a Él. Él siempre está allí para ayudarme. Esta es una de las grandes cosas que están a favor mío. La segunda cosa es que por medio del Espíritu Santo tengo el poder de Cristo, donde yo estoy. Cristo dice que nos dará todo lo que necesitamos, pero que tenemos que acercarnos a Él para pedírselo. Puedo ser vencedor al depender en Cristo para todas mis necesidades. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo aplico esas
verdades a mi vida? Hay 3 pasos muy sencillos que pueden transformar su vida. Conozca la verdad, crea la verdad, viva la verdad. Conozca la verdad es el primer punto. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Conoces la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad?, dijo Poncio Pilatos a Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. La verdad es que el hombre Jesús, así lo dice, el hombre en mayúscula, Jesucristo en mayúscula, ha sido exaltado al trono del universo y vive en mí por medio de su Espíritu. Y a través de Él tengo todo lo que necesito para vivir para Él aquí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Eso hemos leído hace unos minutos. Conozca la verdad, conozca a Jesús. El segundo paso es crea la verdad. Jesús ha sido glorificado y exaltado a la diestra de Dios. No solo es mi gran Salvador, sino que es mi amigo, es mi fuente, es mi gozo, es la fortaleza de mi vida. No solo debo conocer la verdad, sino que debo creerla para mí mismo y hacerla personal. No solo es que Cristo vive en los corazones de los creyentes, sino que Cristo vive en mí. No solo es que Cristo ama a los creyentes, sino que Cristo me ama a mí. Pablo lo dijo de manera personal. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristo viviendo en mí significa que tengo el privilegio de vivir momento a momento en una relación personal con Jesús. Él es mi amigo. Él está sentado a la diestra de Dios. No estoy preocupado por lo que otros piensan de mí. Cristo me ama y yo le amo. Conocerlo a Él es mejor que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. Crea la verdad. Crea en Jesús. Y por último, vive. Vive la verdad. ¡Viva la verdad! Dicho de manera sencilla, esto significa que puedo confiar que Cristo vive en mí. Él es Dios. Él creó el universo. Cristo es suficiente para cualquier cosa. Satanás te dirá, no puedes lograrlo. No puedes vivir la vida cristiana porque eres un pecador. Yo digo, Señor Jesús, tú eres Dios y tú vives en mí. Tú eres suficiente para cualquier cosa que me suceda hoy. Estoy confiando en ti para que vivas tu vida a través de mí. Recuerda, Cristo vive en mí y toda la plenitud de Dios mora en Él. Él es suficiente para cualquier cosa que yo pueda enfrentar. Con Cristo a mi lado, somos mayoría. ¿Por qué tengo que temer? Si Él es la fortaleza de mi vida, como decía David. ¿De qué me voy a preocupar si Cristo está conmigo? ¿Anhelas que Cristo esté contigo? Pídeselo a Dios. Pídele a Dios ese Espíritu Santo que te llene, que te transforme. Y ya no estás solo. Cristo vive en ti.